¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni mal. Esperemos mejorar para este nuevo video. Y si no estás al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 7 de marzo. Empecemos con la Champions League, la copa más importante a nivel de clubes de Europa. El encuentro del Benfica versus el Brujas, es el partido de vuelta. El primer partido, el de ida, lo ganó Benfica 2-0. Veamos si hay bajas. Benfica tiene 2 bajas y el Brujas tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Benfica de los últimos 5 encuentros, el Benfica tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Benfica juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Brujas de los últimos 5 encuentros, el Brujas tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Brujas no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Benfica, es decir que Benfica es el favorito. Vamos con el Benfica como local, y Benfica como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que se hace fuerte local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Brujas como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que el Brujas juega irregular como visitante. Las casas de apuestas les dan un 63% a que gana el Benfica y un 22% a que gana el Brujas. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Benfica, es decir que como mínimo Benfica hará 2 goles. Más 1.5 goles Benfica. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Chelsea versus el Borussia Dortmund. Partido de ida lo ganó el Borussia Dortmund 1-0. Vamos a ver si bajas. El Chelsea tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de 20 de equipo. Y el Borussia Dortmund 3. El Borussia Dortmund tiene 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tiene 8 bajas. Ambos tienen 8 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas al Chelsea de los últimos 5 encuentros, el Chelsea tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros, el Borussia Dortmund tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Borussia Dortmund 1-0, es decir que el Borussia Dortmund es el favorito. Veamos con el Chelsea como local, y el Chelsea como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Chelsea como local juega irregular. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que el Borussia Dortmund juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Chelsea y un 60% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a Europa Conference League, la tercera copa a nivel de Europa más importante, el encuentro entre el Lazio versus el AZ Alkmaar. Se bajas. El Lazio tiene una baja y el AZ Alkmaar también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Lazio de los últimos 5 encuentros, el Lazio tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que el Lazio juega bien, aún no conoce la derrota y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el AZ Alkmaar juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Pone va al Lazio como local, y el Lazio como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Lazio juega bien como local. Y el AZ Alkmaar como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que el AZ Alkmaar juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Lazio y un 25% a que gana el AZ Alkmaar.
El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corner, es decir que como mínimo habrá 8 corner, más 7.5 corner. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Championship de Inglaterra, el encuentro del West Brom versus el Wigan. 12 bajas, el West Brom tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, más el equipo, y el Wigan solo 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al West Brom de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que el West Brom no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Wigan de los últimos 5 encuentros, el Wigan tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria, así que el Wigan juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, 1 victoria para el Wigan, segundo empate, 1 victoria para el West Brom y segunda victoria para el West Brom, es decir que el West Brom es el favorito. Vemos cómo le va al West Brom como local, y el West Brom como local tiene 4 victorias, 1 empate, así que el West Brom juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Wigan como visitante tiene 4 empates, 1 derrota, es decir que el Wigan no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el West Brom está en la posición 11 con 48 puntos y el Wigan está en la posición 23, penúltimo en zona de descenso con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el West Brom y un 13% a que gana el Wigan. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, disculpe. El encuentro de River Plate versus Peñarol, un grande de Sudamérica, un histórico. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas River Plate de Uruguay, los últimos 5 encuentros tiene, veamos, 2 empates, 2 errores, que River Plate viene bien. Y el Peñarol de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Peñarol viene mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, tercer empate, 1 victoria para Peñarol y segunda victoria para Peñarol, es decir que Peñarol es el favorito. Vamos a ver cómo le va a River Plate de Uruguay como local, y River Plate de Uruguay tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que River Plate juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Peñarol como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Peñarol juega bien como visitante. Las casas de apuestas dan un 33% a que gana el River Plate de Uruguay y un 47% a que gana Peñarol. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del LDU de Quito versus el Delfín. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al LDU de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota, es decir que el LDU de Quito juega irregular. Y Delfín de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que el LDU de Quito también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Delfín, 1 victoria para el LDU de Quito, 1 empate, segunda victoria para el LDU de Quito y segundo empate, es decir que el LDU de Quito es el favorito. Veamos cómo le va el LDU de Quito como local. El LDU de Quito como local tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota, es decir que el LDU de Quito juega irregular como local. El Delfín como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que el Delfín juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana el LDU de Quito y un 9% a que gana el Delfín. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de un rico like, suscríbete al canal y activa la campana si ya estás suscrito.
déjanos un Discord like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.